Después de que los liberales derrotaran al ejército francés, surgieron diferencias sobre cómo aplicar las reformas liberales. Estos se separaron en dos grupos, los civiles, que acompañarían a Juárez, y los militares, que acompañaban a Porfirio Díaz. En 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años más. Con ello, se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y, como negativa a este triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Pero el periodo presidencial de Juárez fue muy corto, ya que murió tan solo un año después de haber sido elegido como presidente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocando nuevas elecciones en las que él salió ganador. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876 y aplicó las leyes de reforma igual que Juárez. Se enfrentó a la Iglesia, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Pero al terminar su presidencia quiso reelegirse, pero esta vez Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, en el cual exigía la no reelección. La población lo apoyó y Lerdo de Tejada tuvo que huir a los Estados Unidos. Porfirio Díaz fue elegido presidente en 1877 y desde el principio aplicó reformas distintas a las de Juárez. Pactó con los caciques regionales, puso a hombres de confianza en el ejército y trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. En 1880 termina la presidencia de Porfirio Díaz y esta es ocupada por su amigo Manuel González. Al terminar la presidencia de González, Porfirio Díaz vuelve al poder, pero esta vez se reelegiría 5 veces consecutivas, gobernando por 30 años. A este periodo se le llama el Porfiriato. El Porfiriato es el periodo de 1876 a 1911 durante el cual el poder estuvo a cargo del general Porfirio Díaz, quien impuso por la fuerza una paz necesaria en el país. Si bien había grandes diferencias sociales y económicas, se consiguió cierta estabilidad que permitió a México crecer como país independiente. Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. Las deudas con el extranjero y con prestamistas nacionales eran considerables. El arreglo de las finanzas fue llevado a cabo por el ministro de Hacienda Matías Romero y José Ives Limantur. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano. Así, la administración de los recursos nacionales se hacía con participación pública y privada. La política porfirista se caracterizaba por un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y autoritario. Durante este periodo la desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas a los cuales casi se les trataba como esclavos, como Valle Nacional y buena parte del estado de Yucatán. Además, una represión a la prensa libre, que era silenciada ya fuese por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. El 13 de mayo de 1891 se promulgó una ley expedida por el Congreso, virtud a la cual se establecía la distribución de los quehaceres públicos del Poder Ejecutivo en 7 secretarías de Estado, entre las que figuraba por primera vez la de Comunicaciones y Obras Públicas, que viene a significar un cambio en la política de construcción de caminos, considerándose que las carreteras y su desarrollo eran indispensables para impulsar la economía del país. La literatura fue el campo cultural que más avances tuvo en el Porfiriato. En 1849, Francisco Zarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo, que formó a poetas y escritores durante el resto del siglo XIX en México. Los egresados de esta institución se vieron influenciados por el romanticismo. Poco después surgió en México el modernismo, que abandonó el orgullo nacionalista para recibir la influencia francesa. Como consecuencia de la filosofía positiva en México, se dio gran importancia al estudio de la historia. El gobierno de Díaz necesitaba lograr la unión nacional debido a que aún existían grupos conservadores en la sociedad mexicana. En 1887, Díaz inauguró la exhibición de monolitos prehispánicos en el Museo Nacional, donde también fue mostrada al público una réplica de la Piedra del Sol o calendario azteca. Tras 30 años en el poder, el general Porfirio Díaz había logrado una aparente estabilidad económica y social en México, pero esto a consecuencia de la opresión del pueblo, mismo que estaba muy descontento con el gobernante.
Cuando Porfirio Díaz volvió a reelegirse en el año de 1910, se sabía de antemano que continuaría dando preferencia a los capitales extranjeros y a los grupos nacionales que estaban de acuerdo con sus políticas. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta la tierra comunal y de la iglesia, ofreciéndola a quienes tuvieran recursos para adquirirla. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierras y formaron latifundios. Aunque de esta forma aumentó la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana, ya que perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. La mayoría de la población no poseía ni siquiera una parcela para sembrar, ni podía trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas, donde recibían salarios muy bajos que no abastecían sus necesidades básicas, por lo que quedaron endeudados en la tienda de raya. Esto, sumado a que muchos eran maltratados y explotados, hizo que con el tiempo estallaran movimientos y huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo, pero fueron reprimidos con violencia. Las huelgas más importantes se dieron en las minas de Cananea en Sonora en 1906 y en Río Blanco en Veracruz en 1907. En marzo de 1908, relativamente cerca de las elecciones de 1910, la revista británica Pearson Magazine publicó una entrevista de Porfirio Díaz con su reportero James Freeman. En esta entrevista, Díaz declaró que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Pero en realidad, Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. Francisco I. Madero, al leer esto, creó un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Así, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Porfirio Díaz volvió a ganar debido a que impide el voto libre, pero Madero logra escapar y proclama el Plan de San Luis, el cual convoca a la población a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. Así, a principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por todo el país, y Madero logra tomar Ciudad Juárez. Este hecho hizo que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia y huyó a París. En México, mientras tanto, se organizaron elecciones libres, en la cual Madero salió victorioso. Madero trató de gobernar con apego a la ley. Sin embargo, enfrentó graves problemas. Sus partidarios esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales, y al no obtenerlas, se alzaron en armas nuevamente. Los antiguos porfiristas se rebelaron contra el gobierno en Ciudad de México. Este episodio, que duró 10 días, fue conocido como la Decena Trágica, ya que hubo muchos muertos, entre ellos Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta. Es entonces que asume la presidencia Pedro Lascurain, quien fue presidente durante 45 minutos, en los cuales nombra a Victoriano Huerta secretario de Relaciones Exteriores para después presentar su renuncia para que éste accediera a la presidencia. Así, Victoriano Huerta instaura una dictadura militar. Durante la revolución, en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las facciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron sus demandas. Zapata expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas, por lo que los peones, jornaleros y otros trabajadores del campo, del centro y sur del país se unieron al movimiento zapatista. Villa representó a los villistas, quienes eran campesinos en el norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Villa elaboró la Ley General Agraria, en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916,
Carranza convocó un Congreso Constituyente en Querétaro, que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucional, pues coincidía con él en la idea de hacer a México un país próspero y moderno. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfantemente a la Ciudad de México. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa, quienes no estuvieron de acuerdo con él, ya que pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado. Los jefes revolucionarios se unieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos, por un lado los carrancistas y por otro lado los villistas y zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito al ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el propósito de una nueva propuesta de constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es actualmente la que nos rige.